Buenos días, soy Diego Morales, bienvenidos un día más a nuestro programa Inversión con nombre propio. Hoy tenemos el placer de contar con Rubén García Páez, director de la gestora Columbia Threadneedle. Buenos días, Rubén. La verdad es que es un auténtico placer tenerte hoy con nosotros. Dejamos atrás un año de pandemia y entramos en lo que parece una nueva reapertura y expansión económica. Hemos visto cómo China, a pesar de que mostrase no un tropiezo, pero sí unos datos en cuanto a su PIB del segundo trimestre por debajo de las estimaciones de consenso, sí que junto con Estados Unidos da esas tasas de crecimiento para este año más fuertes. ¿Cuál es la visión general de la gestora y dónde quedaría Europa entre los grandes grupos económicos? Bueno, a ver, Europa, empezando un poco por la parte final de tu pregunta, Europa, como ya ha ocurrido en otras crisis, ha tenido una reacción más tardía. La toma de decisiones en Europa es más lenta, la vacunación ha sido más lenta, aunque ahora hemos visto, ¿no?, en los últimos meses una mejora. Y por eso somos, en general, diría, optimistas respecto a la recuperación, aunque por zonas geográficas seguimos creyendo mucho en Estados Unidos. Estados Unidos ha sido más eficiente en los últimos meses, aunque no al principio, pero sí más eficiente en la gestión, y creemos que la recuperación económica va a ser más fuerte en Estados Unidos. Europa es, sin duda alguna, una zona geográfica que nos gusta. También estamos sobreponderados, pero creemos que va a ir un poquito más lento, ¿no? Otras zonas geográficas que nos gusta mucho la zona de emergentes y sobre todo Asia. Creemos que determinadas tendencias de crecimiento allí son más fuertes también por temas demográficos y por temas macro, y en general, como anticipabas un poco en tu pregunta, estamos optimistas respecto a la renta variable. Pensamos que es un momento para estar invertidos en renta variable. Vale, entonces podríamos decir que para los próximos meses barra año, 2 años, sobreponderados en renta variable, sí que esperar un crecimiento más fuerte en Estados Unidos, y aunque Europa esté un poco a la cola de esta recuperación, también tener un peso importante en nuestras carteras, ¿no? Sí, añadiría quizás que se te ha olvidado el tema de Asia. Digamos, Asia y Estados Unidos nos gusta especialmente, y Europa también, pero quizás en un grado algo menor, digamos, por la lentitud un poco ha sido la lentitud o falta de eficiencia en la implementación, ¿no?, del tema de la vacunación. Por otro lado, Europa, en ese reopening, ¿no?, esa reapertura, digamos, de las economías, pues creemos que puede dar también sorpresas. Nos ha gustado mucho históricamente en Europa algunos sectores. Todo el tema de inversión sostenible en Europa va a ser muy fuerte. Entonces, Europa tiene también, digamos, algunos nichos de oportunidad, bien sea small cap, bien sea todo el tema de inversión sostenible, que sí le hace también diferencial en estos nichos a otras zonas geográficas donde el crecimiento va a ser, digamos, más generalizado, como es Estados Unidos o Asia. Entonces, ¿podríamos incorporar lo que es la región de Asia-Pacífico ya como una inversión estructural dentro de nuestras carteras? No dejándolo como algo específico, sino ya teniendo presencia propia dentro de lo que serían nuestras inversiones. Sí, en general en nuestra distribución de activos, como te decía antes, estamos sobreponderados en Estados Unidos, sobreponderados en Asia, ¿vale?, con respecto a lo que sería un índice global, el MSCI global, por tomar una referencia. Y luego, a los países emergentes, digamos, emergentes en global, incluyo Latinoamérica, pues creemos que van a tener también una vez pasada, digamos, la crisis de la pandemia, una recuperación fuerte. Y ahí sí que vemos, a diferencia de algunos valores, ¿no?, en mercados desarrollados, que hay oportunidades. Las valoraciones, los precios de las empresas, digamos, son bastante bajos. Países emergentes sufrieron un correctivo importante, ¿no?, a raíz de todo el COVID, y por lo tanto hay mayor oportunidad de recuperación. Y cuando la recuperación, digamos, sea más inminente, creemos que hay que estar en países emergentes. Cuidado con los países emergentes, porque, a ver, hablamos de países emergentes y hablamos de muchos países con macros, con políticas monetarias y demográficas diferentes, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que es importante contar siempre
con la visión de un experto, digamos, desde un punto de vista de invertir en fondos de inversión, que el experto, el gestor, digamos, haga esa selección, no solamente de valores, sino también de países, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a un ejemplo muy, muy cercano, ¿no? Como es Latinoamérica, hay una disparidad, digamos, entre varios países. Entonces, recomendamos invertir en fondos globales emergentes, donde, bueno, pues se puede invertir en los mejores, ¿no? En las mejores compañías de los mejores países sin tener que caer a lo mejor no sé, los fondos regionales en ocasiones, ¿no? Por ejemplo, si invertimos en un fondo regional latinoamericano, pues te ves un poco obligado por el peso del índice a invertir en Brasil, Chile, Argentina, México y a lo mejor, pues por motivos macro no quieres tener una apuesta tan específica en todos esos países, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor opción de cara a un inversor genérico es buscar un muy buen fondo emergente, ¿vale? Que tiene esa exposición a todos los países, pero a los mejores países y a las mejores compañías. Bueno, y una de las variables macroeconómicas que estamos siguiendo, o que están siguiendo los analistas muy de cerca, es la inflación. La semana pasada quedaron los datos de Estados Unidos por encima de lo esperado, tanto la subyacente como la general. Sí. En Europa hemos visto como el Banco Central Europeo ha cambiado de rumbo de estrategia de esa política monetaria hacia una inflación ya situada en el 2% en el medio plazo. ¿Cuál es la visión de la gestora de Columbia Threadneedle con respecto a esto? ¿Y Sí, creéis que se van a cumplir los objetivos? bueno, vamos a ver, es una muy, muy buena pregunta. A ver, los gestores tenemos mucha capacidad de análisis e información, pero no tenemos siempre la bola de cristal. Para nosotros lo que está ocurriendo con la inflación es lo que llamaríamos una inflación benigna, ¿no? Fruto de esa recuperación que la propia Fed ha definido como positiva o controlable. Y creemos que hay bastantes síntomas de que esa inflación también es fruto de que las bases con las que se calcula la inflación son muy bajas. Claro, si uno para la actividad a cero, ¿no? Como ocurrió en marzo y abril del 2020, y compara estadísticamente la inflación con respecto a esas, a base cero prácticamente, es lógico que haya un repunte de la inflación. En cualquier caso, sí es cierto que la inflación, y sobre todo en determinadas zonas geográficas, está subiendo al albor del crecimiento económico, lo cual es bueno, lo cual es lo que buscaban, ¿no? Las políticas monetarias de incentivar la recuperación económica, pero no creemos que es más transitorio, más temporal y por lo tanto positivo. Como todo, cualquier cosa en la vida ¿no? Hay que vigilarlo, Sí. ¿no? Digamos que tenemos que estar vigilantes con respecto a la evolución de esa inflación. ¿Por qué creemos que no es un problema? Bueno, creemos que hay muchísima capacidad en el sistema productivo. Incluso para nosotros un índice muy, muy, muy sencillo de observar es el tema laboral, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa que no estamos en un entorno laboral donde nadie pudiera acudir, no solamente en España, sino en Europa, a pedir una mejora salarial, ¿no? A su jefe. Hay, por lo tanto, índices claros de que la inflación como tal no es un problema. Ha habido un repunte de las materias primas que estaban por los suelos y eso ha conllevado a un repunte de inflación, pero creemos que es una inflación buena y que no es sostenible, no es una inflación, digamos, que vaya a superar lo que, digamos, la FED tiene como objetivos. Lo puede superar puntualmente, como ha sido el caso que comentabas, pero creemos que está bajo control. Y, por lo tanto, somos bastante positivos. Diría, por resumir, que nuestro escenario en el medio plazo es de una inflación baja, controlada. En el caso europeo todavía mayor, porque en el caso europeo ese control o esa inflación será todavía más benigna en el sentido en que pues está costando más y va a costar más recuperar en la reapertura digamos, el rebote en las economías europeas. En Estados Unidos pudiera ser mayor, pero insisto, el escenario es de inflación controlada, crecimientos bajos, evidentemente con respecto al año pasado o el anterior habrá un repunte, obvio, la base es baja, pero el escenario va a ser muy parecido a lo que vivimos un poco después de la crisis financiera. Son escenarios de crecimientos bajos, ¿no? Hablamos en entornos desarrollados, en países desarrollados, pues del 1, del 2, entre el 1 y el 2, inflación
también controlada en ese entorno. Puede haber repuntes, como estamos viviendo puntualmente ahora. Y sobre todo, muy, muy, muy importante, ya lo hablaba tanto las autoridades europeas como americanas, tipos de interés bastante bajos. Entonces es un escenario donde los gestores tenemos que buscar, el inversor tiene que buscar compañías, bueno, pues que, digamos, tengan balances muy saneados, tengan productos o servicios diferenciales que les permita crecer en un entorno, como decía hace un momento, más bien moderado, inflación moderada, crecimiento moderado. Y eso es un poco un escenario parecido, no digo idéntico, pero muy parecido a lo que hemos vivido en los últimos 10 años, me refiero después de la crisis financiera. Entonces, aquellas compañías que tienen por su producto, por su marca, por su posicionamiento, por el sector en el que trabajan, una posición de liderazgo diferencial que les da un valor añadido, las hace un poquito más fuertes, son aquellas que van a crecer y, por lo tanto, en un escenario de crecimiento bajo van a ser más, digamos, beneficiadas por el mercado. Y ahora me imagino que vas a preguntar seguro value versus growth, todas esas compañías, ¿no? Pues, más de valor mira, te iba a que han sido preguntar, penalizadas. te iba a preguntar primero, justamente, que mencionabas las commodities, porque nosotros también creemos que va a ser un repunte, bueno, coyuntural de la inflación, que va a ser algo transitorio, pero sí que, bueno, para proteger un poco lo que ha sido nuestras carteras, sí que tenemos en parrilla y que hemos llegado a utilizar en las carteras de algunos de nuestros clientes, que es el fondo del CNID del Ines Commodities. Aunque, como hemos dicho, como hemos repasado, creemos que va a ser un repunte de la inflación coyuntural, pero este fondo sí que puede ayudarnos para, bueno, para defendernos de estos, por lo menos del repunte de las expectativas, ¿no? De cómo el mercado interpreta esos datos y cómo se transmite luego a lo que es nuestras carteras. ¿Qué nos puedes comentar de este fondo? Sí, bueno, a ver, tú me habías preguntado sobre la inflación. Yo tengo una visión nuestra como casa en el sentido de que creemos que no es un problema. Habiendo dicho esto, el ciclo de las materias primas, de las commodities, pues llevamos 3-4 años que, bueno, no existía ni ciclo, podría decir, Sí. ¿no? Estaban en términos históricos muy bajo. Ha habido un cambio de tendencia. Lo que sí podemos constatar es que de cara a futuro va a haber un cambio de tendencia y por ello tener en una cartera diversificada un hedge a esa inflación con algo de commodities, creemos que es fundamental, ¿no? Porque desde luego el ciclo tan bajista que hemos visto en las commodities pensamos que está terminado, fruto de esa recuperación, mayor o menor, nos podemos equivocar un poco en el ritmo, velocidad, pero recuperación como tal es un hecho que vamos a tener una recuperación y por lo tanto tener una cobertura, ¿no? Frente a presiones inflacionistas es evidente. ¿Qué es lo que hace nuestro fondo? Bueno, es un fondo con casi 500 millones de dólares, un track record muy bueno. Lo que hace es diversifica, es decir, diversifica en las, bueno, 20 y tantas materias primas, desde las típicas, ¿no? Hasta las menos típicas, ¿no? Y creemos que desde grano, evidentemente petróleo, oro, plata, platino, todo tipo de materias primas que pensamos que bueno, pues que puede ser algo en su cantidad correcta muy beneficioso para una cartera, ¿no? Y sí, es algo que un poco el mercado, el inversor había olvidado, ¿no? Por el mal comportamiento de las materias primas y de las commodities, como decía antes, en los últimos años, y que sin embargo, pues vemos que, digamos, a la sombra de esta recuperación, incipiente en algunas regiones, como algunos países en Europa, todavía incipiente, pero en otras zonas, como hablabas ya, China, ¿no? Se espera una recuperación, por ejemplo, para el 2021 casi de un 8%. Estados Unidos también vemos mucho momentum. Es decir, que al final sí que, bueno, sí, nos va a ayudar tener esa posición en commodities que nos hedgee un poco, ¿no? La posibilidad de que suba la inflación. Subirá, ¿no? Eso está claro, está subiendo, pero no tenemos una preocupación, no estamos alarmados, ¿no? En que vaya a ser un periodo inflacionista fuera de control, ¿no? Y bueno, yo creo que las palabras de la Fed al respecto son muy, más que convincentes, son muy contundentes, ¿no? Sí, tranquilizadoras. Siendo la Fed una institución, bueno, digamos, bastante observadora o, digamos, alarmada siempre por la inflación, el que insistan una y otra vez en
en la temporalidad, en que es algo transitorio, esta subida, pues yo creo que es bastante tranquilizador, ¿no? Y como sabemos, el mercado no todos los días, las percepciones cambian, ¿no? Sí, sí, Yo creo que totalmente. en las próximas semanas, meses, pues habrá días, semanas, donde tengamos una percepción un poquito más alarmista sobre la inflación y luego pasar, digamos, a todo lo contrario, que es un poco lo que estamos viendo, si os dais cuenta, en los Sí, sí, últimos en el meses, segundo ¿no? trimestre ha sido... Bueno, pasamos de, bueno, la inflación está fuera de control, a, bueno, no, está bajo control, es buena inflación. Entonces, yo creo que ese va a ser un poco la dinámica, ¿no? La dinámica en los próximos meses, una vez que digamos, el COVID vaya desapareciendo, las economías vayan saliendo, y la cuestión será cómo de rápidas van a salir las economías, cómo de rápido o no va a subir la inflación, o cómo de rápido no está controlado, ¿no?, por los bancos centrales. Sí. Yo creo que esa es la cuestión, pero en definitiva un escenario de recuperación. Bueno, Rubén, mira, también comentabas, y ya por ir acabando, de esta rotación que hemos visto, que vimos a comienzos de año y como ahora está perdiendo algo de fuerza desde valores growth hacia valores, value o de valor. ¿Qué postura habéis tomado con respecto a esto y qué nos puede comentar sobre un fondo, buque insignia de la gestora como es el Global Focus? Sí, es muy buena pregunta porque evidentemente cuando los mercados han empezado a descontar que se salía, ¿no?, del COVID, que las economías iban a salir más, de forma evidente se vio más, como decía, en China, en Estados Unidos. Hubo una rotación, o ha habido una rotación menos fuerte de la que algunos comentan, de aquellos valores que en estos 2-3 años se habían quedado atrás, sobre todo valores, bueno, los más value, valores en compañías, empresas, las típicas, ¿no?, de telecomunicaciones, utilities, los bancos, bajo la premisa o la hipótesis de que, bueno, esto iba a ser una recuperación, bueno, en forma de V muy agresiva, ¿no? Para nosotros, sin obviar esto que acabo de decir, que es una realidad, es decir, había compañías que estaban muy baratas y que lo iban a hacer mejor de lo que lo habían hecho, que por cierto lo habían hecho catastróficamente mal los últimos años. Aparte de esta realidad, que es evidente, nuestra tesis de inversión es un poquito diferente, me explico. Nosotros lo que buscamos en Columbia Threadneedle, lo que decía antes, son empresas, ¿no?, valores que tengan como compañía, como empresa, un producto, un servicio diferencial, ¿no? Lo que los ingleses llaman pricing power. ¿Qué es esto del pricing power, no? Lo que decía Porter. Es sencillo. Es una empresa, un producto, un servicio que tenga unas barreras muy fuertes de entrada, que no sea fácilmente replicable, que no pueda montar, ¿no?, un negocio al lado que lo copie y por lo tanto acabe con mis beneficios. Y este tipo de empresas, pues son empresas, digamos, muy sólidas. ¿Qué pasa? Que al ser sólidas, pues generalmente el inversor lo reconoce y por lo tanto tienen precios altos, ¿vale? No quiere decir que cualquier empresa cara tenga pricing power, pero que muchas de las que creemos que van a tener un valor diferencial, un valor añadido diferente y van a crecer más en el futuro, tienen precios altos. Entonces, ¿qué es lo que hace en ocasiones, ¿no?, el mercado al inversor? Bueno, como ahora va todo lo que lo ha hecho mal, lo va a hacer bien, pues venga, mire usted, yo roto de forma radical todo lo que me ha ido bien y lo pongo en lo que ha ido mal. Y bueno, pensamos, obviamente, que no es una forma de invertir. Nosotros no modificamos nuestra filosofía de inversión en base al entorno cortoplacista. Seguimos buscando las compañías que son buenas, las compañías que tienen esa ventaja diferencial, y lo que sí que hay que analizar es si el precio que refleja su cotización es suficientemente bueno como para poder seguir estando en el valor, o si por el contrario ya refleja todo ese potencial. Y ese es nuestro trabajo. Pero no cambiamos, es decir, no cambiamos de forma de invertir simplemente porque haya determinados valores que han sido penalizados y lo han hecho mejor. Y voy a un ejemplo muy bueno y muy claro que todo el mundo va a entender. Los bancos, evidentemente, lo han hecho mejor, lo habían hecho muy, muy, muy mal, ¿no? Y ha habido esa rotación que comentábamos y que ha supuesto que los bancos lo hayan hecho muy bien en estos últimos meses. Pero para nosotros la cuestión fundamental es la que os decía antes, ¿no?, en cuanto a nuestra hipótesis de inversión.
Bueno, los bancos tienen pricing power, tienen ventajas diferenciales para diferenciar un banco de otro o no, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que determina un poco la formación de nuestra cartera. El Global Focus, que es el fondo que tú me preguntabas, Uh-huh. es nuestro buque insignia, es el fondo, digamos, que invierte en las 30, 40 mejores compañías del mundo. Y no lo hacemos en base al país donde está domiciliado, es decir, no hacemos un enfoque de, miren ustedes, creemos que Estados Unidos lo va a hacer muy bien, entonces yo pues voy a mirar solamente en Estados Unidos, ¿no? Voy a ver en Estados Unidos qué compañías hay para poner esas 30 compañías en la cartera. No, lo que hacemos es un enfoque de compañía, que es lo que buscamos, compañías que por su idiosincrasia, digamos, su producto, su servicio, son diferenciales. Estén donde estén, pueden estar en Estados Unidos, evidentemente analizamos el entorno económico y macro del país, más que del país donde están domiciliados, del negocio dónde distribuyen su producto, cómo están esos países, más que del domicilio o de origen de la compañía, para formar lo que es una cartera con las mejores compañías. ¿Y qué tienen esas empresas, esas acciones en común en nuestro fondo Global Focus? Pues un factor diferencial, es decir, son empresas que o bien son líderes en un sector, o tienen un producto único, o tienen algo que las hace mucho más fuertes, diferentes, digamos, al resto del mercado. Y como nuestra visión de mercado, que yo te la he contado hace un momento, es que sí, ahora vamos a sufrir un rebote porque venimos de base cero, pero en el medio plazo, a 2, 3 años vista, vamos a estar en un entorno muy parecido a los 10 últimos años, donde, bueno, pues se crece un 1, un 2 en Europa, hay poca inflación, los tipos están bajos, no va a ser un crecimiento desorbitado y por lo tanto un entorno donde, parecido de inversión, donde aquellas compañías que sí que ofrecen algo diferencial van a poder ofrecer crecimiento al inversor y por lo tanto revalorización. Otra cosa muy diferente es que, pero mire usted, es que tal banco o tal utility en los últimos 6 meses ha hecho un 30%, sí, le doy toda la razón, pero nosotros no jugamos a un tema puramente tan especulativo de rotación, ¿no? En definitiva, sino que buscamos un tema más fundamental, de encontrar el valor fundamental en aquellas compañías que de forma sostenible, ya cuando digo sostenible es de 5 a 10 años vista, pensamos por el análisis de esa compañía que va a tener un beneficio sostenible en cualquier escenario, ¿vale? No jugamos tanto a mover la cartera en base a lo que creemos que va a ser el escenario macro de los próximos 3 meses o 5. Realmente esto es muy complicado de hacer. Yo invito a cualquier gestora que me explique cómo identifican sistemáticamente de forma sostenible, cómo van a adivinar, perdón por la palabra adivinar, pero sería la justa en este caso, cómo van a adivinar qué es lo que van a hacer determinadas factores tipo la inflación, las divisas, en los próximos trimestres. Entonces, para nosotros, ¿cuál es el valor añadido que aportamos con nuestros más de 600.000 millones bajo gestión, un montón de analistas y gestores? Es realmente la ventaja que nosotros aportamos es conocer bien la compañía. Conocer bien la compañía es mucho más fácil, ¿no? Analizando el producto, la compañía, por supuesto sus números, por supuesto sus competidores, por supuesto sus proveedores. Es bastante más científico, si se me permite la palabra científico, más analítico, por lo tanto más acertado, que yo adivinara 1 año, 2 años vista dónde va a estar el petróleo. Sí, te podría dar cientos de argumentos, pero yo decirte dónde va a estar el petróleo dentro de 1 año o 2, pues realmente es muy complicado. Entonces, ¿cómo puedo yo meter en una cartera de inversión a medio y largo plazo una petrolera si no tengo ni idea, no tengo ni idea de lo que va a hacer el petróleo? Esto es un ejemplo extremo, ¿vale? Un ejemplo extremo. Evidentemente, acabamos de hablar de fondos de commodities que suponen en una cartera una posición de cobertura con respecto a la posible inflación y tendría sentido tener materias primas. Por ejemplo, lo que quiero decir es que a veces el inversor y todos un poco nos buscamos nos centramos en buscar la solución un poco rápida, ¿no? El cortoplacista. Mágica, la mágica, dime usted la fórmula mágica, por favor, para los próximos 2 o 3 meses, ¿no? O 4 meses. ¿Por qué? Porque en los 2 últimos meses anteriores tal banco o tal utility ha hecho un 30%. Y esto no es lo que nosotros hacemos. No, permíteme la broma, no hacemos magia. No hacemos brujería. Esto es gestión y por lo tanto la gestión nuestra
se basa mucho en ese conocimiento de las empresas e identificar esas compañías. En muchos casos, por ejemplo, ¿no? En medianas y pequeñas compañías que no están cubiertas bien por el mercado, ¿no? En Europa esto ocurre mucho. Hay un montón de medianas y pequeñas compañías, por ejemplo, en Suiza, en Alemania, son de ingeniería, industriales, que no están tan cubiertas por el mercado, pero que tienen, ¿no? Tienen o bien un producto, nicho, que es único en el mundo, y eso es lo que nosotros intentamos buscar. En el fondo, en el Global Focus que tú me comentabas, pues se plasman las mejores ideas de lo que pensamos que son las mejores ideas de la compañía, y ahí tienes empresas, evidentemente de Estados Unidos, que habíamos hablado que es una zona que va a tirar, de Asia, pero el factor para que estén en la cartera es la propia dinámica de la empresa. No si son americanas o son chinas, sino qué producto tienen, qué business model, qué modelo de negocio tienen, por qué son diferenciales, porque nuestro escenario claro es que vamos a tener un entorno de moderado, de crecimiento moderado en el medio y largo plazo, de inflación moderada o controlada, y sobre todo, muy, muy, muy importante, lo digo porque hay muchas discusiones sobre esto, creemos que todavía vamos a tener un escenario de tipos bajos. Evidentemente, como hablábamos antes de la volatilidad, habrá periodos donde las tires, ¿no?, del bono americano subirán, pero si lo vemos históricamente, un entorno de financiación bajo. Y dirás tú, bueno, ¿y por qué hay financiación bajo? Bueno, porque vamos a tener un crecimiento moderado y los gobiernos y las economías mundiales van a estar parecido a lo que vivimos aquellos años después de la crisis, en crecimiento, pero no un crecimiento desbocado, y por lo tanto fondos y sobre todo compañías tan cíclicas que dependan tanto de un ciclo muy fuerte, pues bueno, yo creo que a lo mejor en el corto plazo funcionan, pero en el medio y largo plazo no. Y nuestro objetivo, y hay que recordarlo como gestores de fondos, es dar un producto, un fondo de inversión con las mejores ideas a largo plazo. O sea, un fondo de inversión no es para estar entro y a los 2 meses me salgo y luego entro a los 3. No tiene sentido. O sea, un fondo de inversión es, como dice totalmente. Su definición, ¿no? Un vehículo de inversión a medio y largo plazo. Evidentemente que hay que tener totalmente un seguimiento, ¿no?, de lo que están haciendo los mercados, totalmente pero no es un vehículo de especulación, y eso es muy importante porque la gente se confunde y a veces caemos todos en el cortoplacismo, ¿no? La semana pasada corrigió el mercado, ¿qué hacemos entonces esta semana? Pues mire usted, si usted ha invertido bien en un fondo de inversión no debería hacer nada. O sea, un fondo de inversión no es para andarlo moviendo y tocando cada semana o cada 2 semanas, ¿no? Totalmente de acuerdo, Rubén. Entonces, en ese sentido, nuestra inversión, nuestra filosofía de inversión, si tu pregunta era, bueno, ¿la habéis modificado? ¿No? ¿Habéis modificado la manera de hacer las cosas? No hemos modificado absolutamente nada. Pues la verdad, Rubén, es que es bastante interesante y yo creo que es una charla muy constructiva. Y como te digo, muy interesante, y ha sido un auténtico placer tenerte esta mañana con nosotros y a Columbia Threadneedle. Y bueno, desearte lo mejor y que sigas igual de bien de salud. Y la verdad es que un auténtico placer, Rubén. Pues muchísimas gracias a vosotros, a todo el esfuerzo que hacéis. Espero no haber aportado algo de luz y no haber aburrido mucho. Bueno, muchas gracias. Pues a ti, Rubén. Y hasta aquí nuestro programa Inversión con nombre propio. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Hasta la próxima.